Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de marzo del 2026. Vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el Evangelio de San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Con esta mañana disfrutando de una fresca mañana, fría mañana desde la ciudad de Santiago de Cali. Vamos a ir al capítulo 3 de San Marcos para que sea el mensaje del Evangelio llegando a nosotros. El capítulo 3 pues tiene diferentes escenas, diferentes lugares y diferentes temas que aborda el evangelista. Nos coloca al Señor, como le digo, en lugares diferentes. Primero en la sinagoga, que era pues el lugar de congregación donde se generaban muchas discusiones. La sinagoga no solo era el lugar de culto para el tiempo del Señor Jesús, sino que también era un lugar en el buen sentido social, ¿sí? Era el lugar donde se reunían y no solo discutían temas espirituales, sino que se prestaba para otros temas. Pues así mismo para San Pablo era su primer lugar de encuentro cada vez que él llegaba a una nueva ciudad. El primero llegaba a los judíos, a las sinagogas, y pues allí compartía el Evangelio. El Señor se ubica primero en la sinagoga. Vamos a ver como cinco escenas diferentes en el capítulo 3. Una escena es en la sinagoga que tiene que ver con la sanidad de un hombre. Otra escena lo vamos a tener al mar, en el mar de la Galilea, que pues es muy importante esta decisión que también toma el Señor aquí, porque eh, alrededor del mar de la Galilea, que es un lago, es una depresión, está bajo 200 metros respecto al nivel del mar. Había diferentes pueblos, ¿sí? Cafarnaún, Magdala, varios pueblos. Tiberiades estaba también a las orillas, y pues a veces era mucho más fácil trasladarse a través de las barcas en el mar de ciudad en ciudad. Y además, pues el lago de la Galilea, como lo es hoy en día, era una fuente de vida, no solo por la pesca, sino también por el agua dulce. Y por eso el Señor se mueve alrededor del lago a través del mismo lago, ¿sí? A través de las barcas. Era un medio de transporte ligero, tranquilo, y bueno, tenemos muchas escenas en el lago de la Galilea. A propósito, si hay un lugar intacto en la Tierra Santa, pues que no ha tenido modificación alguna, es el lago de la Galilea. Es uno de los lugares personalmente impactantes, porque tal cual lo vio el Señor, tal cual lo vivió el Señor, tal cual lo navegó el Señor, pues es una experiencia que hoy se puede tener igual en la Tierra Santa. Luego entonces se traslada el Señor a uno de los montes de alrededor de la Galilea. Pues, les acabo de mencionar que el lago de la Galilea es una depresión, o sea que todo lo que rodea el lago de la Galilea son montañas que se elevan a su alrededor, ¿sí? Y pues el Señor elegiría uno de los montes. eh, Algunos hablan del monte de las bienaventuranzas, que es como una inclinación alrededor del lago de la Galilea, pero pues todo prácticamente es monte. Y luego se traslada, después del monte, dice que él viene a la casa. O sea, acordémonos que él vivía en Cafarnaún. Cafarnaún era su centro de operaciones, y en la casa hay otra escena, y allí termina pues la última parte. Entonces, en el mismo capítulo vemos al Señor en la sinagoga en Cafarnaún, luego se desplaza al mar, luego sube al monte y luego viene a casa, ¿sí? Él moraba en Cafarnaún, vivía en Cafarnaún, y pues ya sabemos que en Cafarnaún pues venían a él. Era una ciudad
digamos, de tránsito, de mucho tránsito además, y pues como nos menciona el mismo Evangelio, su fama se difundía hasta Siria. La primera escena nos trae entonces una controversia muy frecuente que se daba pues, con el Señor Jesús, y era lo que tenía que ver sobre la prioridad de hacer el bien más allá de las formas, más allá de las mismas formas y normas que ellos habían establecido, que ellos incluso iban más allá de lo que estaba escrito. Y aquí hay un cuestionamiento donde el Señor les dice, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 3: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban, ¿sí? Porque ellos cuestionaban la sanidad a un hombre que tenía la mano seca. En las normas rabínicas y judías, ellos solo podían hacer, digamos, actos de sanidad en situaciones críticas, digamos, urgencias, pero lo que fuera otro tipo de cosas no se debía hacer en el día de reposo, ¿sí? O sea, ellos habían sacado como unas normas adicionales a la ley que el Señor había establecido en los 10 mandamientos, ¿sí? Tanto así que siendo el día de reposo hecho para el creyente, para el pueblo, pues parecía que el pueblo había sido hecho para el día de reposo. O sea, habían tergiversado un poco el propósito que el Señor había establecido. Entonces, esta discusión que está en los primeros 6 versículos es muy común. Si usted ha leído los evangelios, la va a ver con diferentes escenas, en diferentes temas, pero es una controversia frecuente pues, que vivía el Señor Jesús. Luego, el bloque del 7 al 12, como lo vemos, se retiró al mar, ¿sí? Y le seguía muchísima gente. Ahora, ¿qué buscaba la gente? Algunos buscaban sanidad física, otros buscaban alimento. Acordémonos que en la época del Señor Jesús había mucha necesidad material, había mucha enfermedad física, había dificultades económicas y más en la provincia. O sea, Jerusalén, la capital, tenía una calidad de vida diferente, pero lejos de Jerusalén había muchas necesidades, muchas enfermedades, había hambre, había dificultades económicas. Acordémonos que ellos están llevando una carga tributaria que va más allá de sus capacidades, unas condiciones laborales adversas, y pues la gente lo seguía porque tenía muchas necesidades, pero también había una profunda necesidad en el espíritu. Ellos estaban bajo un rigor religioso, pero pues que no satisfacía esa necesidad espiritual, que a pesar de cumplir estas normas, seguían experimentando un vacío frustrante, ¿no? Frustrante porque cuando las personas se acercan al Señor, no solo lo hacen por necesidades materiales, sino porque en verdad hay un vacío, hay una necesidad profunda, y pues muy frustrante que cada que hacen un acto de fe, pues el vacío siga allí. ¿Sí? Ellos necesitaban algo más, y pues el Señor en el Espíritu les ofrecía esto. Aquí el Señor les da como una estrategia, que le tuvieran siempre lista una barca para que la gente no lo oprimiese, ¿sí? ¿Cómo sería, pues, que no lo dejaban caminar, lo rodeaban? Y pues la idea no era solo hacer el milagro material, sino llevar el mensaje, ¿sí? Porque el Señor sabía que el corazón y la mente se convierte cuando su palabra y el poder de su palabra penetra los corazones. La siguiente escena es muy importante, estamos apenas iniciando el Evangelio, y es la elección de los 12 apóstoles. Aquí ya sale del mar, lo mismo, deja las multitudes. Bueno, aquí seguramente alguien podría decir que Marcos nos está describiendo un día en la vida del Señor. Puede ser que todo esto lo haya hecho en un día. ¿Cómo puede ser que Marcos está tratando de explicarnos cómo era la cotidianidad del Señor? Entonces, en un momento atendía a las multitudes, en otro momento se enfocaba en los apóstoles, puesto que él sabía que debía prepararlos
para darle continuidad a su obra, ¿sí? Entonces él, como en la época de Nehemías, que hacían, podían hacer, ejecutar dos tareas casi simultáneas. En el caso de Nehemías, dice que con una mano edificaban y con otra mano tenían la espada para la defensa. Así que sube al monte, es un tema recurrente respecto al apostolado, al discipulado, de subir al monte. Acordémonos que subir al monte tiene una significancia bien interesante en la Biblia. Implica sin duda alguna esfuerzo, implica apartarse, ¿sí? Es salir digamos, de la montonera, de la multitud, implica un paso más allá, un paso extra, también como lo dice la Biblia, la milla extra. Y dice que él sube al monte, este es el bloque del versículo 13 al 19, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Sí? Entonces, él llamó y pues estos en este caso atendieron el llamado. Acordémonos que en los evangelios también hay unos que no atendieron el llamado. Pero me llama la atención que dice, y llamó así a los que quiso, ¿sí? O sea, él los llamó antes que para cumplir algún tipo de misión, antes que entrenarlos para una labor, los llamó a que estuvieran con él. Y ese es el primer llamado y fundamental llamado que el Señor nos hace. Es como en el libro de las Crónicas, cuando dice, no os engañéis porque el Señor vuestro Dios os ha escogido para que estéis delante de Él, para que le ministréis. O sea, el Señor, antes de llamarnos a cumplir unas labores, a cumplir unas tareas, Él nos llama para que estemos con Él. Él nos ama, ¿sí? Y cuando uno ama a alguien, pues quiere estar con Él. Cuando uno ama a alguien, quiere compartir con Él, quiere disfrutar con Él. Y por eso el llamado del Señor es a que estemos con Él. Tristemente, tristemente, por las dinámicas en las que nosotros mismos hemos caído, por las dinámicas, estilos de vida, nosotros siempre nos enfocamos más en el qué hacer, aún por amor, que en la persona por la cual lo hacemos. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Muchos en algunos momentos de nuestra vida, amando a nuestros hijos, descuidamos nuestros hijos, no estamos con ellos, ocupados en hacer un montón de cosas para brindarles lo mejor. ¿Sí? El Señor no les está diciendo ocúpense de mi obra, sino primero ocúpense de mí. Antes de salir a hacer un montón de cosas por amor a mi nombre, venga, estén conmigo. O sea, si estás, si me amas, pues la mejor manera de manifestar el amor es compartiendo, disfrutando, estando juntos. Entonces, ahí hay no sé, algún fallo debemos tener en la cabeza, donde aún amando a las personas, en vez de estar con ellas, de disfrutar con ellas, de compartir con ellas, nos vamos a hacer un montón de cosas lejos de ellas por amor a ellas. ¿Sí? Es un tanto contradictorio. Por eso el Señor claramente dice, no, yo los amo y quiero estar con ustedes antes que se vayan a hacer un montón de cosas por amor a mí. ¿Sí? Ahora, es un sano y equilibrio, porque usted puede amar mucho a su familia, mucho a sus hijos, y usted dirá que siempre quiere estar con ellos, pero no produce, no trabaja, no labora, pues obviamente no se van a quedar allí viviendo digamos, subsistiendo solo por estar juntos. Es un sabio y sano equilibrio que se debe tener. Pero lo más importante es la persona, no lo que hace, no lo que me da, no lo que le puedo dar, es compartir, estar con él. Así que pues los llama y dice, los llama así. Bueno, primero sube al monte, los llama, ellos vienen a él, esa es digamos, la reacción al llamado es que pues vienen a él, implica también apartarse, salir del promedio, esforzarse de manera diferente. Y dice, los estableció. Aquí hay algo bien interesante y es que la palabra que utiliza aquí el Evangelio de San Marcos es la misma palabra que aparece en Génesis 1 en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta. Y esa estableció tiene un carácter creador como en el Génesis 1.
¿sí? Entonces, muy particular porque no es solo establecer como una norma, sino que hace un milagro. Por eso él mismo le dice a los apóstoles, id y haced discípulos, ¿sí? O sea, es una obra definitivamente divina el hacer discípulos, el ser discípulo, y es lo que el Señor hace y luego los encomienda a hacer a ellos mismos. Y pues que estuvieran con él. A tres cosas fundamentales los llama, a que estén con él, a que vayan y prediquen. De ahí viene enviarlos, el apóstol, viene un verbo que quiere decir enviar, y les da autoridad. Y esto es muy importante porque les dice que les da potestad, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, la autoridad que el Señor les da es para traer alivio y sanidad. No les dice y tendrán poder sobre las personas, sino que les está dando poder para sanar a las personas, para liberar a las personas, para ayudar a las personas. Es una autoridad, ¿sí? Y en esta autoridad, pues el Señor los está empoderando para que lo mismo que él ha recibido, ellos puedan multiplicarlo a los demás. Bueno, y termina aquí, luego que vienen a su casa. El versículo 19 nos cambia de escena y los lleva de nuevo a casa. Según los relatos bíblicos, pues ellos compartían, ellos vivían juntos. Algunos, no todos los apóstoles eran casados y tenían familia, así que ellos compartían y volvieron a casa, ¿sí? Ahora, cuando llegan a casa, de nuevo se agolpó de nuevo la gente, dice el 20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Imagínense cómo serían las dinámicas, por eso el Señor tenía que retirarse, lo vimos en Marcos 1, que él de madrugaba, que él tenía que apartarse incluso para poder estar con el Señor, ¿sí? Lo de las barcas era también un medio de, además de transporte, como medio de refugio, de descanso, en medio de estas dinámicas que le rodeaban. Claro, la gente no quería desaprovechar un instante de estar con él. Y lo que el Señor emanaba tenía que ser algo extraordinario, sin duda alguna. En esta escena entonces, es como la escena central, hablándolo así un poco de la teología, eh, porque se plantea la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, cuando lo oyeron los suyos, incluso los suyos, los que cercanos a él le dijeron, está fuera de sí, ¿sí? Porque la gente estaba, los fariseos, bueno, aquí había una mezcla extraña, los herodianos también. Los herodianos eran como los seguidores de Herodes, que la verdad ideológicamente no tenían nada que ver con los unos con los otros. De hecho, los fariseos, creería yo, que despreciaban a los herodianos, pero es como lo que ese dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sí? Algo así están haciendo aquí los herodianos y los fariseos juntos, eh, oponiéndose al Señor. Dice entonces, él les hablaba en parábolas, los escribas, ahí dice, tiene a Belcebú, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios, cuando el Señor pues les dice, una casa dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Y aquí explica claramente lo que es una blasfemia, ¿sí? Que es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es muy fuerte porque él dice que cualquier blasfemia se puede perdonar, ¿sí? Y vamos a entender en qué es la blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, ¿sí? Es imperdonable.
Y ellos están blasfemando en el sentido que están diciéndole que el Señor lo está haciendo, digamos, por una influencia satánica. Y dicen, pues si yo echo fuera demonios y los echo por un ente demoníaco, ¿cómo no es posible? O sea, una casa dividida contra sí misma no puede. ¿Sí? Esto además dice mucho, definitivamente, lo que exhorta la Biblia, en que donde hay armonía, como el Salmo 133, donde hay comunión, donde hay buenas relaciones interpersonales, donde hay armonía y paz, ya sea en un hogar, en una empresa, en la iglesia, pues hay bendición, así lo dice el Salmo 133, hay bendición, hay vida eterna, ¿sí? Pero donde hay división, donde hay contradicción, donde hay constante conflicto, controversia, pues lo advierte el mismo Señor, esa casa no va a prosperar, esa casa va a perecer, eh, eh, esa casa simplemente no va a prevalecer a las situaciones que vienen, pero donde hay armonía, donde hay un esfuerzo en mantener las vías de comunicación abiertas y limpias. Por eso, de verdad que algo que le hace mucho daño a una casa, a una empresa, a una iglesia, es que sus miembros no tengan buenas relaciones, que se distancien, que no se hablen. Imagínense personas que viven bajo el mismo techo y no se hablan, y se supone que comparten la misma sangre, ¿sí? Y que no puedan sentarse a la mesa, que no puedan dialogar. Eso divide y eso debilita, eso empobrece, eso trae miseria, ¿sí? Ahora, una casa que, a pesar de las adversidades, porque es suficiente con el entorno que nos rodea. El entorno que nos rodea es un entorno hostil, es un entorno opuesto. Y ese entorno, y además que hay una influencia espiritual, viene a menoscabar la obra que estamos haciendo, la obra del Señor. Y si nos encuentra divididos, nos debilitamos. Por eso incluso advierte el libro Eclesiastés: mejores son dos que uno, cordón de tres dobleces no se rompe. Pero cuando, si usted tiene una cuerda de tres dobleces, ¿sí? Como un lazo, es muy difícil romper un lazo, pero si usted deshilacha ese lazo y divide las cuerdas, es mucho más fácil romper una a una, ¿sí? Por eso algo en lo que nosotros tenemos que trabajar desde el amor, desde la madurez, no desde el egoísmo, es mantener las vías de comunicación abiertas, y como advierte Pablo en una de sus cartas, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es normal que discutamos, es normal que tengamos controversias, es normal que tengamos discusiones y desacuerdos más bien. Eso es normal, pues ¿qué tal? No somos máquinas hechas en serie, que somos idénticos y pensamos igual. En la diferencia también hay cosas extraordinarias. Eso es normal y podemos no estar de acuerdo y podemos no estar cómodos, y a veces podemos tener momentos de confrontación, pero no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En una casa bajo un mismo techo nadie debería irse a acostar enojado y sin hablarse, porque lo que pasa en la primera noche se le suma la segunda noche, y cuando menos piensa le pasó una semana, un mes, 2 meses, 3 meses sin hablarse. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Ahora, tiene que haber alguien maduro en una casa, tiene que haber alguien que tenga tal madurez y tal llenura del amor del Señor, que esté dispuesto a negarse y a buscar la reconciliación. Y si es creyente, el creyente, ¿qué hace? Es embajador de la reconciliación. Y el creyente busca orar. Por eso, una buena costumbre para las familias es que oren todas las noches o que oren todas las mañanas, eh, como les parezca mejor, todos juntos. Así hagan mala cara, así se quieran, les dé pereza, pero cuando la familia ora unida, permanece unida. Y cuando vamos a orar, a pesar de que tuvimos en el día alguna diferencia, algún conflicto, alguna controversia, en la oración podemos simplemente soltar esas cargas e irnos a acostar tranquilos, no dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿sí?
Y eso hay que cuidarlo, así como se esfuerza tanto en conseguir el dinero para pagar la matrícula de sus hijos, en conseguir dinero para darle lo necesario, en conseguir el dinero para que no falte nada en la casa, pues esfuércese también en mantener la unidad y la armonía en su hogar, porque una casa dividida perecerá. ¿Sí? Ahora, vuelvo al punto de la blasfemia para terminar. Sencillo, la blasfemia tiene dos sentidos: atribuirle al maligno o a los demonios la obra del Señor, ¿sí? O el otro sentido de la blasfemia es atribuir al Señor, a su espíritu, obras del maligno. Esto es muy delicado porque es una confusión que se ha generado muchas veces, de que algo que definitivamente no viene del Señor se lo atribuimos al Señor. Ay, eso es obra del Señor y tal vez es una obra del maligno, ¿sí? Bueno, hay maneras de discernirlo, no nos da el tiempo, pero hay maneras de discernir cuando algo que aparenta ser de una fuente buena, que venga del Señor, es una obra del maligno. Pero también, y es lo que ellos están haciendo, que están atribuyéndole eh, perdón, uno, atribuirle al maligno obras del Señor o atribuirle al Señor obras del maligno, ¿sí? Y ellos le están atribuyendo al maligno la obra del Señor. Están diciendo que es por Belcebú. Ellos están negando la obra santa del Señor y le están diciendo que es una obra maligna, ¿sí? En eso se trata puntualmente la blasfemia. Así que, bueno, luego al final, algo muy, muy interesante, que es controversial sobre todo en la tradición católica, sobre la familia del Señor, porque pues ellos dicen que simbólicamente le está hablando de los hermanos como los discípulos, pero claramente el Señor tuvo hermanos biológicos, obviamente hijos de José y María. Cuando José y María se juntan, pues obviamente solo van a ser Jesús, ya sabemos la historia, pero la Virgen María no fue siempre virgen. Eso es un dogma católico que no tiene sentido ni soporte bíblico ni histórico, porque José y María eran un matrimonio normal y pues tuvieron más hijos. Hay otra teoría en el Evangelio apócrifo, muy posterior a los evangelios, que dice que José era un hombre mucho mayor que María, viudo, y que él tenía hijos, y que esos hermanos que dice la Biblia del Señor eran los medio hermanos, o sea, hijos de San José, porque María siempre fue virgen. Eso es falso, eso no es verdad. María tuvo hijos con José y eso es normal y eso no es pecado. O sea, la relación matrimonial, ¿cómo va a ser pecado si el mismo Señor la instituyó y no le quita para nada el papel de la Virgen María en la historia de la redención, el que haya tenido un matrimonio normal y bendecido? ¿Sí? Eso es, pero es un tema que cada uno dilucidará a la luz de la escritura y del estudio de la escritura. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día, por esta semana que estamos terminando. Bendígalo, agradézcale, porque le dio techo, abrigo, protección, porque guardó cada una de sus entradas y salidas de esta semana, por haberle bendecido con provisión, por haberle permitido producir, ser útil, por haberle dado habilidades y talentos. De verdad, dele gracias al Señor por cada bien que recibió esta semana. Hoy, Señor, bendigo tu santo nombre y bendigo tu obra en medio de nosotros y bendigo tu palabra que nos da luz para encontrar el camino. Bendigo a todos los que fueron bendición para nosotros, Señor, durante esta semana, y te pido que tengas misericordia de aquellos que se opusieron. Te pido y te encomiendo a aquellos, Señor, que están con dificultades, necesidades, y te suplico, Eterno, que salgas a su encuentro con tu bendición y con tu favor. Te encomendamos este fin de semana. Permítenos congregarnos, Señor, en la medida de lo posible, encontrarnos, alabarte juntos, pero también estudiar y meditar en tu palabra. Te damos la gloria, la honra y te agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.